Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se convertía en el primer héroe? O, The Add-on Arrival. O su traducción al español, muerto a la llegada. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Mirond. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 87. Llama extinguida. En opinión de Izuku, perder a Arikurono fue un desastre para Overhaul. En menor medida, podría decirse lo mismo de perder a Purity y a la mayoría de sus pretorianos. Porque, a diferencia de Kai Chisaki, eran mucho más sólidos, tácticos, lo suficientemente cómodos con su valor y habilidades como para señalar sus errores. Esa fue probablemente la mejor manera de resumirlo. Overhaul era un estratega extraordinario, con la habilidad suficiente para planificar una operación, siempre y cuando contara con personal competente para dirigir sus fuerzas en el campo. También sabía cómo dirigir una organización. En opinión de Izuku, era mejor en eso que Kurohiro. Las derrotas en Shizuoka se debieron únicamente a que Overhaul temía exponerse a los héroes y la policía en Musutafu. Si se centraba en Shizuoka, la liga de villanos lo tendría mucho más difícil. Antes de Gunga Mountain, bueno, Kurohiro no sobreviviría ni un mes si Overhaul se hubiera centrado en él en ese entonces. Sin embargo, Overhaul no estaba exento de defectos, incluso si excluíamos su malicia y su falta de decencia, eran defectos morales, no sus defectos como comandante. Era demasiado ambicioso y siempre necesitaba a alguien como Arikurono para decirle que estaba yendo demasiado lejos. Izuku a veces se preguntaba cómo demonios lo había convencido Overhaul para que apoyara la intervención en la incursión de la montaña Gunga. Claro que fue una maniobra calculada por parte de Chisaki que solo resultó en un desastre por culpa de Rabbit. Y cuando se trató de Overhaul como estratega, bueno. Era bueno. Pero no muy bueno. Purity y Kurono lo superaron en ambos campos, aunque el primero no tuvo muchas oportunidades de demostrarlo. Caramba. Mustard tenía potencial para llegar hasta allí, sobre todo si la trampa que preparó para Tornado fue idea suya, y probablemente lo fue. Lo curioso fue que, incluso a nivel estratégico, sus preparativos para la batalla del puente de Esua, para ser sinceros, fueron un desastre. Algo más que Kurono habría señalado si Soraiko Torino no hubiera terminado su carrera tan abruptamente. Esperar allí varias horas, dándoles a sus oponentes el tiempo necesario para un reconocimiento adecuado antes de llegar al campo de batalla. Una idea horrible, se mire como se mire. Tenía sentido como alarde, y derrotar a Defiant después de tal desventaja haría que Chisaki pareciera aún más poderoso, pero, probablemente Overhaul finalmente fue demasiado lejos con sus ambiciones y amor propio, en opinión de Izuku. El hecho de que Overhaul estuviera rezagado en varios aspectos no ayudó en su caso. Cuanto más pensaba Izuku en ello, más ridículo se volvía. Shia Saikai contaba con luchadores poderosos, capaces de enfrentarse a los superhéroes locales más fuertes. Dabi y Carnage eran increíblemente peligrosos, y lo demostraron en repetidas ocasiones. Kurohiri también, antes del daño cerebral. 3 de los nuevos villanos, incluido Volcano, ya figuraban como rangos S. Lo que más le faltaba a Overhaul eran los villanos más complicados, aquellos cuyos poderes no los convertían en potencias, pero sí en una poderosa fuerza de apoyo para dichas potencias. Multiplicadores de fuerza, en resumen. Podría haber sido causado por muchas cosas. Por ejemplo, tener una peculiaridad poderosa, sobre todo la de primera generación, te hacía más propenso a cometer crímenes brutales y luego ser reclutado por una de las organizaciones criminales más brutales del país.
Al final, sin embargo, Izuku cree que Overhaul simplemente se acostumbró a responder a cualquier problema con un palco aún más grande. Era totalmente propio de él. Tenía algunos villanos principalmente de apoyo, pero siendo sinceros, estos eran principalmente Inquisidor, Kurohige y quizás Dictador. Dos de ellos, sin embargo, podían usar sus peculiaridades en el campo de batalla, lo que los convertía en villanos de apoyo y combate. Eso dejaba al Inquisidor, quien, con su habilidad para inmovilizar a nuestros traidores con una sola pregunta, debería haberle hecho comprender a Overhaul el poder de las peculiaridades no combativas. Afortunadamente, no lo hizo. Como resultado, Overhaul continuó buscando poderosas peculiaridades de combate, incluyendo la de Bakugou Katsuki. Aunque ignoraron principalmente las peculiaridades de apoyo, estas no cayeron en manos de la villanía o fueron ignoradas, o, quizás, las aprovechó el ejército de Meta Liberación. En ese campo, la red metahumana demostró ser muy superior a la Shia Saikai. Su participación en los servicios de rescate le permitió reclutar con mayor frecuencia a personas cuyas peculiaridades no eran directamente útiles en combate. Personas que recibían entrenamiento de combate adecuado, por supuesto, pero principalmente para defensa personal. Porque enviarlos al campo de batalla a luchar contra gente como Carnage equivaldría a enviar a la tripulación del hospital de campaña de la división del ejército a cargar contra las ametralladoras enemigas. Un desperdicio inútil de vidas que podrían emplearse de otra manera con mucho más éxito. Lo que iba a ser la ruina de Overhaul fueron, al final, los héroes de apoyo. Especialmente Earthworm, Kicksand y Chancellor, al menos en esa fase de la batalla, el hecho de que este último fuera clasificado como superhéroe se debía principalmente a su ego, aunque también podía ser extremadamente cruel en combate. Tenían al menos 2 horas para confirmar los hallazgos del grupo del conejo. Fue un reconocimiento bastante pausado, pero exhaustivo. La peculiaridad de Kicksand le permitió nadar bajo tierra, y su nuevo uniforme de héroe, fabricado por Atsume Industries, por supuesto, funcionaba también como un traje de buzo miniaturizado que, hasta el momento, no limitaba sus movimientos en el suelo. Obtener equipo de buceo adicional, aunque más estándar, no fue difícil. De hecho, Earthworm ya lo había entrenado para usar ese combo con arenas movedizas, otra creación de la experiencia de Midoriya con sus dons. El resultado fue Kicksand y Earthworm nadando bajo los matones de Shia Saikai, a suficiente profundidad como para minimizar el riesgo de detección, en caso de que los justicieros no detectaran a algún nuevo recluta con el don de detección. Earthworm conectaba regularmente sus auriculares con el material sólido al borde del túnel líquido creado por Kicksand. No pudo perforarlo, no con el agua en la que estaba, que limitaba la velocidad de sus auriculares. Pero tenía arenas movedizas para solidificar el área alrededor de ellos al colocarlos junto al borde de la zona afectada por su don. Y luego licuarla de nuevo para poder extraerla. El dominio de Hiro sobre su propio don alcanzó tal nivel que podía proyectar su voz libremente, incluso bajo el agua, ajustando cuidadosamente la emisión de vibraciones. Después de todo, los sonidos eran vibraciones. Esto les permitía informar de sus hallazgos al canciller cada vez que se acercaban lo suficiente a la superficie, en lugares cómodamente alejados de los matones de SH. De hecho, podía oír lo que hablaban, y en algunos casos resultaban de gran ayuda al referirse entre sí por sus nombres de villanos. E incluso si no lo hacían, Chancellor comparaba los datos recibidos, como tamaño y complexión, con su lista de villanos conocidos. Tenía más datos en los que basarse. Otra parte en la que Overhaul claramente no pensó fue el hecho de que la JSDF estaba literalmente allí, y ya no estaba completamente a oscuras cuando las meta-habilidades estaban involucradas. Death Arms estaba claramente furioso, pero Yagi estaba junto a él para guiarlo en la dirección correcta. Y aunque no se arriesgaron a enviar a Nane demasiado cerca del puente Sua, no significó mucho que el canciller tuviera acceso a imágenes tomadas desde satélites militares. Incluso algunos aviones de reconocimiento de gran altitud fueron desplegados rápidamente, y el gobernador Yagi claramente reclamó antiguas deudas del ejército para que esto sucediera en menos de 2 horas. Sin mencionar el envío de las imágenes al canciller. En resumen, menos de 2 horas después de la declaración de guerra, el canciller le proporcionó a Izuku Midoriya un mapa computarizado del despliegue enemigo, incluyendo las posiciones de personajes como Dabi y Carnage. Algunos normalmente los nuevos villanos y los pretorianos que no abandonaban los edificios ahora abandonados tenían un porcentaje junto a ellos, lo que demostraba la certeza de la identificación, según el canciller.
tendría a ser un porcentaje bastante alto. Así que eso es lo que está planeando, ¿eh? Dice Midoriya, mirando el mapa. No debería sorprenderme, pero, que Chisaki juegue sucio no es nada nuevo. Actualmente lo acompañan Paladín, Canciller, Eclipse, Amplitud, Conejo y Blackwing. En resumen, todos los superhéroes presentes en la prefectura de Musutafu, excepto Split, quien fue ascendida oficialmente recientemente, pero aún no está lista para el combate debido a sus heridas. También están Aizawa y Aux. De ninguna manera dejarán que los héroes se enfrenten a Overhaul sin su supervisión. Arsenal también está ahí, aunque principalmente como asistente de Midoriya, además del milagro logístico andante que era. ¿Quién sabía cuánto duraría la pelea? ¿Qué quieres decir? Pregunta Aizawa, solo para maldecirse mentalmente. ¿Qué sentido tiene estar aquí supervisando cuando el adolescente problemático parece más listo que tú? Incluso el canciller lo mira con cierta suficiencia. El Arsenal, sin duda, también lo sabía. ¿Hablas del posicionamiento de Dabi? Aux decide salvar el honor de la policía. Como Midoriya asintió, parece que el honor se ha salvado. Buen ojo como siempre, Defiant, pero creo que debes decírselo a todos aquí. Bien, fue mi error. Suspira Midoriya. Un momento después, una copia impresa del mapa de la zona yacía sobre la mesa entre las personas reunidas en la agencia de héroes de la ciudad de Takoba. Su infraestructura se usaba con bastante frecuencia, aunque rara vez para operaciones de mayor envergadura. Fue algo nuevo. Overhaul, Dictator y Kurohiri nos esperan en el puente Sua, justo aquí. Izuku señala el puente en el mapa. No está muy seguro de por qué Overhaul eligió una posición tan, en teoría, desventajosa para su combate final con Midoriya, así que esperaba otra jugada sucia. Tiene a uno o dos de sus nuevos villanos tras él, junto con lo que suponemos que es su equipo de mando. Overhaul se quedó sin villanos de apoyo, pero sin duda se puso al día en cuanto a tecnología. Había drones en la zona para detectar amenazas y grabarlas. Esperaban que la señal se transmitiera a Internet, y. Bueno, ninguno de ellos esperaba que muchas cadenas de televisión, que aún estaban en crisis por el anuncio de Overhaul, se negaran a semejante anuncio. Aunque probablemente iban a transmitir con retraso para asegurarse de que los asesinatos no se mostraran al público. Sin previo aviso, claro. Overhaul necesitaba a alguien a su lado para asegurarse de que estuviera al tanto de cualquier movimiento enemigo detectado. Por lo tanto, el personal de mando. La mayoría de sus fuerzas están aquí, en la orilla este del río, continúa Midoriya, señalando la zona. Así que, en dirección a las montañas Naboo, casi al borde de Osu. Hemos elegido a Carnage, entre muchos villanos. Sin embargo, Dabi está aquí, añade mientras señala la zona al otro lado del puente Sua. El hecho de que la zona al borde de la ciudad estuviera tan completamente abandonada era un buen resumen de la mala situación de Osu. Esa zona quedó gravemente destruida durante la guerra y su reconstrucción no era una prioridad. ¿Quién viviría donde no había agua corriente ni electricidad, y la mayoría de los edificios quedaron devastados durante la guerra? ¿Quién reconstruiría los edificios cuando los recursos escaseaban? Osu era un foco de delincuencia y la industria local estaba destruida o evacuada. Con el tiempo, se restauraría, pero... ¿y por qué está ahí? Decide preguntar Paladín. Porque la zona evacuada de ese lado del puente, es semicircular, responde Midoriya. Desde su posición actual, Dabi puede lanzar un prominence burn que alcanza las zonas aún habitadas de Osu, en casi todas las direcciones. Ahora, sí, ahora Aizawa lo entiende. Jodido Overhaul. Así que Dabi es su plan C, comenta Aizawa. Si Overhaul se da cuenta de que está perdiendo y Kurohiri no puede teletransportarlo por alguna razón, usará a Dabi y la amenaza de una gran cantidad de bajas civiles para chantajearnos y que lo dejemos escapar. Además, estaba en la posición perfecta para disparar quema de prominencia a cualquier grupo que intentara impedir la huida de Overhaul. Porque si Overhaul intentaba escapar a pie, lo haría hacia el oeste para desaparecer en Osu. Justo donde estaba Dabi. Sí, esa es mi opinión, dice Izuku antes de suspirar con fuerza. Que Dabi parezca estar solo la refuerza. Overhaul claramente espera que lance quema prominente hoy, y no hacia el puente. Hay un pequeño grupo de gente por aquí, dice señalando el lugar entre Dabi y el puente. Supongo que son la fuerza de reserva por si Dabi se ve en peligro, o para recogerlo y correr de vuelta con Overhaul para que lo cure tras la quema prominente, una vez más, si Kurohiri no puede ayudarlos.
Solo puede preguntarse si Overhaul sabe del bloqueo del portal de disformidad. Probablemente no, pero podría ser cauteloso al sospechar que la red tiene una peculiaridad propia del portal de disformidad. Por lo tanto, prevé tener que usar a Kurohiri para redirigir a la gente y así responder a ataques más asimétricos. Desde ese punto de vista, tener permitido delegar al menos parte del trabajo a alguien que no fuera Kurohiri tenía sentido. Sobre todo porque también estaban allí para asegurarse de que nadie llegara al puente por ese lado sin que Overhaul lo supiera. Supongo, entonces, decide decir Amplitude, que primero tendremos que acabar con él. Sí, Shoto tiene intereses personales en el juego. Izuku es muy consciente de que, en operaciones policiales normales, bastaría con que no participara. Pero aquí es uno de los pocos capaces de enfrentarse a la quema de prominencia y sobrevivir. Además, Izuku sospecha que habría un motín a bordo si intentara detener esa confrontación. Si Overhaul fue su némesis privado desde el primer día de su encuentro, entonces Dabi fue el némesis privado de Amplitude desde el día en que se dieron cuenta de que él era, de hecho, Touya Todoroki. Ese es el plan, Amplitud, admite Izuku. Y creo que eres la persona más indicada para hacerlo. Solo que, ¿sabes qué podría pasar? Incluso podrías acabar desenmascarado, y. Estoy bien con eso. Responde Shoto Todoroki, tratando de ignorar la mirada preocupada de Momo. 50 minutos después. El puente Sua está prácticamente vacío. Hay algunos coches y camiones abandonados. Overhaul les dice amablemente a sus conductores que se vayan a la mierda y mata a los que no se mueven con la suficiente rapidez. Su presencia allí es, sinceramente, parte del plan. Espera que Midoriya intente usarlos en su contra como proyectiles. En medio de todo, Kai Chisaki espera. Sentado en una silla que tomó prestada de la cadena de televisión. A su alrededor, algunos de sus matones, sentados en más sillas frente a una mesa donde hizo teletransportar a Kurohiri. La mayoría de ellos pertenecen a la parte más experta en informática del Shia Saikai y miran la transmisión desde los drones. Estaban extremadamente expuestos. Casi una invitación al ataque. Pero no funcionaría. Porque uno de los nuevos reclutas de la montaña Gunga tenía una peculiaridad que le permitía ver el futuro cercano, y ahora, escondido tras los abandonados, podía ver todo el puesto de mando sin exponerse. Buena suerte intentando dispararle. La previsión le avisará 15 segundos antes de morir. Suficiente para reaccionar. Francamente, Overhaul se siente aburrido de la inacción. Luego las cosas empiezan a suceder. Ya están aquí, jefe, anuncia uno de sus empleados. Amplitude se acerca a la posición de Dabi desde el oeste. Eso, fue fascinante y menos bueno de lo que Overhaul esperaba. ¿Cómo supieron que estaba allí? ¿Qué tipo de reconocimiento realizaron? ¿Cuántos sabía exactamente de Fiant? Por otra parte, fue Dabi. Era perfectamente posible que traicionara su posición al hacer algo completamente estúpido. De nuevo. La verdadera razón de su fascinación fue la sorpresa de Overhaul al ver que Amplitude decidió acercarse al puente Sua desde la dirección de Osu. Fue una decisión peligrosa, en su opinión. Avisa al grupo del este que tenemos una compañía y que deben estar en alerta máxima, responde Overhaul. Era muy posible que los héroes intentaran un ataque de pinza y que Amplitude simplemente fuera detectado antes que los demás. Entonces dile a Dabi que empiece a hacer lo suyo. Mientras tanto, cámaras apuntándome. Uno de sus matones, pero bueno, unos matones competentes, tiene gente inteligente trabajando para él, gira la cámara en su dirección. Él vino preparado. Bueno, damas y caballeros de todo Japón, anuncia Overhaul. Parece que los superhéroes locales han respondido a mi llamada. Esto significa que van a tener unas buenas tomas de ellos siendo asesinados violentamente. Oh, él realmente está esperando esto. Mientras tanto, creo que alguien tiene algo que contarles, continúa Overhaul. Y les prometí la oportunidad de hacerlo al reclutarlos. Así que, mejor lo hacemos ahora mismo, ¿no es así? Un momento después, una cámara se desplaza hacia otro lado. Si Toshinori cree que no sé que sobrevivió y me hizo el truco de Wii, perdí mi teléfono, dice Nana Shimura secamente, observando lo que ocurre en la pantalla. Overhaul acaba de anunciar la llegada de los superhéroes. Se llevará una desagradable sorpresa. Sinceramente, no es la primera vez.
Yaji Toshinori era notoriamente individualista. Un inconformista militar, incluso. Sí, les hizo cosas similares a sus superiores durante la guerra, fingiendo no poder recibir las órdenes que sospechaba que serían estúpidas, solo para poder hacer lo que quería. Solo el hecho de que siguió ganando, hasta su lesión casi fatal, e incluso ese día fue una victoria, impidió que lo expulsaran del ejército. ¿No deberíamos cortar la transmisión? Pregunta su ministro del Interior. Estaba en su oficina, intentando encontrar la manera de abordar el anuncio de la reforma cuando, bueno, ocurrió esto. A estas alturas, probablemente sea demasiado tarde, de cualquier manera. Nana suspira. Solo podemos esperar que el instinto inconformista semidivino de Yaji Toshinori no le haya fallado esta vez. Uf, qué cara tan fea tiene. Dice mientras la imagen en la pantalla cambia. Hola a todos. Davi saluda a la cámara, de pie frente al edificio donde se escondió primero. Vaya, lo va a disfrutar muchísimo. Probablemente se pregunten quién soy, así que aclarémoslo primero. Me llaman Davi, el archiincendiario de Musutafu. El incendio del distrito Marukane, sí, soy yo. Gran parte de la masacre de Shizuoka, yo. Ya he matado a cientos de personas. Necesita establecer eso para que otra parte de esta charla sea simplemente perfecta. La verdad es que nunca esperé estar frente a las cámaras, ríe Davi con fuerza. La gente suele decir algo como hola papá, soy yo. Así que supongo que yo también tengo que hacerlo. Enji, mi querido papá. Soy yo, Touya. ¿No te alegra volver a verme? En otro lugar de Japón, un hombre mira la pantalla en estado de shock, mientras su familia llega a la terrible conclusión uno tras otro. Mi verdadero nombre es Touya Todoroki. Grita Davi, disfrutando cada segundo. El hijo mayor de Enji Todoroki, el jefe de uno de los 4 conglomerados Aibatsu que prácticamente controlan la economía japonesa. Y un padre de mierda, que ha contribuido enormemente a... Tiene 4 hijos, anuncia Amplitud secamente, interrumpiéndolo. Davi lo vio acercarse de lado, listo para actuar si el superhéroe intentaba atacar. Como solo uno de ellos se convirtió en un filete medio quemado y homicida, ¿alguna vez has considerado que siempre fuiste el problema? Davi está furioso por la interrupción. Las cámaras se mueven un poco para captar al superhéroe, que se deslizó por el hielo, y ahora observa a Davi desde un glaciar en miniatura de 10 metros de distancia. Vaya, 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 si no es el cabrón del hielo, responde Davi. Parafraseando a los clásicos, ¿por qué no? Amplitude, intentando alcanzarme otra vez. No tienes un récord tan bueno en ese campo. Por suerte, aprendí mucho al verte esforzarte al máximo para escapar de mí y volver con tu pequeño yakuza, su papito rico, responde Shoto con frialdad. En el fondo, lo está disfrutando mucho. Lo que le desagrada es lo que va a pasar después. ¿Cómo asegurarme de que no vuelvas a escapar de mí? Davi está aún más enojado, incluso hay algunas pequeñas ráfagas de fuego aquí y allá, pero todavía se controla. Bueno, parece que matarte va a ser una parte extremadamente divertida de arruinar por fin a mi maldito padre, mi maldita madre y mi maldito hermano, anuncia Davi, apretando los dientes. Luego parpadeó sorprendido. Espera, ¿por qué te quitas el casco? Porque estoy herido, responde Shoto. Se quita la capucha y, con el último movimiento, se quita la máscara, lo que hace que Davi abra los ojos como platos. ¿Eso es todo lo que puedes hacer, Touya Niri-chan? ¿Un hermano de mierda? Digo mejores insultos mientras duermo. Shoto. Davi retrocede, conmocionada, casi sin palabras. Por otro lado, Fuyumi se tapa la boca con las manos. El resto de su familia está demasiado conmocionada como para siquiera intentar decir algo. Fuyumi y Natsuo sabían que Shoto intentaba ser un superhéroe, pero... Perdón por arruinar tu momento melodramático de mi papá fue malo conmigo, así que mataré gente al azar, responde Shoto secamente. Con mi única confrontación, por poco menos melodramática, con mi hermano mayor psicótico. Esto puede terminar de 2 maneras. Opción 1. Te rindes. Te dan cadena perpetua, pero también terapia, algunas visitas familiares y probablemente te permitan visitar a tu novia en su propia celda de vez en cuando. Davi todavía está demasiado sorprendido para hablar. Sí. No esperaba que su gran momento fuera así. Personalmente, preferiría que eligieras esa opción, continúa Shoto. Porque la alternativa me convierte en un asesino de parientes.
Con tantos civiles a tu alcance y tu tendencia a buscar la destrucción máxima, simplemente no me dejarás otra opción. Elige rápido. No cree que comenzar su carrera de héroe oficial con un fratricidio lo hará popular. Por eso intenta minimizar el impacto si Davi decide optar por esa opción. Porque, incluso después de todo lo sucedido, aún espera que Touya tenga algo que salvar. Maldito idiota. Touya decide demostrarle que se equivoca, con la ira reflejada en su rostro. Tanto tiempo preparándote para este momento, y vienes y lo arruinas todo. Eso es todo. Solo planeaba matar a mi padre, pero como el resto de mi maldita familia está tan empeñada en complicarlo todo, supongo que haré que sigan en G al infierno. Gracias, hermano, por hacer menos dolorosa mi carrera, la que se basará enteramente en detener a gente como tú. Y por hacerme comprender que es necesario. Flash Frece, dice Shoto, levantando la mano hacia su hermano. En su auricular, la voz de conejo dice la palabra a prueba de explosiones. Todo cambia a su alrededor, las inevitables consecuencias de que Shoto potenciara su ataque más poderoso. Davi se da cuenta de que la cosa va en serio. Prominence. Las llamas azules danzan alrededor de sus llamas. Interfieren con lo que Shoto prepara, pero no lo suficiente como para cambiar el resultado. Ola de calor. Descansa en paz, hermano. La explosión en el horizonte es titánica. La onda expansiva es suficiente para despedir a uno de sus villanos cercanos, y una pequeña nube de hongo se eleva en el horizonte. Los escombros de la explosión caen del cielo incluso ahora, una gran parte del distrito abandonado ha sido borrada de la existencia. Las señales vitales de Davi se han esfumado. Grita uno de sus empleados unos segundos después, superando la conmoción inicial, incluso Overaul seguía mirando la nube en estado de shock. La baliza de localización está destruida, no tenemos las coordenadas Y. No hay forma de recuperar el cuerpo con Kurohiri. No hay forma de resucitarlo. Overaul no esperaba que Davi desapareciera de las filas del Shia Saikai tan rápido tras recibir lo que quería, pero bueno, aquí están. Parece que los héroes se llevaron la primera sangre, interrumpe Overaul secamente. Lo más probable es que Amplitud esté fuera de combate, pero a menos que se haya suicidado, sigue vivo. Dile a Junker y a sus hombres que intentar recuperar el cuerpo de Davi es inútil. Manténganse alerta ante un posible ataque desde el oeste. Momentos después, recibe un informe de que los héroes han sido vistos acercándose desde el este. Carnage finalmente iba a tener su oportunidad de brillar. Capítulo 88. Rabia agotada. La explosión debería acabar con Davi, confirma Izuku. A diferencia del Prominence Burn, tampoco va en línea recta, y la zona semicircular evacuada que rodea la posición del archillincendiario debería garantizar que los escombros caídos no lastimen a ningún civil. Eso, bueno, depende de la potencia de la explosión que puedas generar. Con el don de conejo, bastante poderoso, responde Todoroki con indiferencia. Probablemente tendré que darlo todo, por si acaso Davi descubrió cómo usar su Prominence Burn más rápido. Ola de calor congelante debería ser suficiente para disiparla si se dispara, pero tendrá que ser potente. Mi gorilla observa el mapa durante unos segundos, tamborileando con el dedo sobre la mesa. Parece estar observando la posición de Davi. ¿Vas a estar bien?, le pregunta Amplitud. Incluso con la mejora de conejo, si te esfuerzas al máximo, tu don no te dará la resistencia necesaria para las explosiones. Su capacidad para causar explosiones era un efecto secundario de su naturaleza dual. No era algo intencionado por defecto. Tengo resistencia al fuego y a las altas temperaturas, responde Amplitude. La peculiaridad de Ravid cubre las diferencias de presión causadas por las explosiones. Y como estaré en el epicentro, casi no habrá metralla que pueda herirme, ya que casi toda saldrá volando desde nuestra posición. Lo hemos probado exhaustivamente con explosiones más pequeñas. Sí, su entrenamiento conjunto. Sinergias de dones. Otra cosa en la que Overaul claramente no estaba pensando mucho. Después de unos segundos de pensar, Izuku suspira. Confío en ti. Pero mantén el botón de emergencia apretado con la otra mano para asegurarte de que no se dañe ni se tire. Si resultas herido en la explosión, úsalo. Amplitude asiente. Tuvimos un curso de triaje con Shuzenji, y quiero que seas sincero al respecto. 1 clic si estás herido pero puedes luchar, 2 si no puedes luchar, 3 si tu vida corre peligro. Solo dime en mi cara algo de no te hagas el héroe, ambos sabemos que va a pasar.
Amplitude responde secamente. Esto provoca algunas risas, pero Midoriya simplemente se queda mirando hasta que Shoto suspira y asiente. De acuerdo, seré honesto. Lo prometo. Terminan siendo 2 pinks, Eclipse llega unos momentos después para sacarlo del campo de batalla. De acuerdo, suspira Izuku. Entonces las cosas se pondrán un poco complicadas. La mayoría de sus villanos están claramente en la orilla este, porque Overhaul espera que aparezcamos por allí. Pero eliminar a Davi con el primer ataque abre la posibilidad de una distracción táctica. Ah, creo que sé lo que planeas. Aux sonríe con ironía. Que aún tenga algunas canas, sin mencionar algunas arrugas que aún sobreviven, lo hace parecer un poco raro, incluso ahora. Un ataque llamativo a la retaguardia de Overhaul en la orilla oeste, para hacerle pensar que íbamos a por todas, antes de atacar de frente. Sí y no. Izuku se rasca la cabeza. Creo que ese ataque directo a Carnage va a ser demasiado sangriento, y si hacemos un ataque espectacular desde el oeste, nos costará demasiados hombres para poder vencer al grupo del este. Entonces, ¿es menos una finta y más una operación de confusión? Pregunta Aux. Midoriya asiente. Si es posible, me gustaría solicitar a la unidad de supresión de dones que lidere el ataque al grupo occidental, con Blackwing y Eclipse, dice Izuku. ¿Tu razonamiento? Pregunta Aux. Puede que sea mucho mayor y tenga más experiencia, pero, como se ha dicho repetidamente, Midoriya tiene el talento suficiente como para que al menos lo escuchen. Además, a estas alturas, le dedicaba mucha más atención a Overhaul y sus matones que a Aux. Se nota. Hasta ahora, Overhaul siempre desplegaba a sus pretorianos cuando la lucha se ponía más dura, responde Midoriya. A los lugares más importantes para él, como cuando envió a la mayoría de ellos con Purity al complejo de la montaña Gunga. Creo. Ah. ¿Crees que cuando se entere de que estamos en la orilla oeste, interrumpe Aux? Se tomará ese ataque mucho más en serio, a pesar de la poca cantidad de superhéroes avistados allí. Y si mis años de entrenamiento sirven de referencia, estás haciendo esto, se inclina sobre el mapa y golpea con el dedo un pequeño grupo de puntos en la base del puente al este, más allá de la línea de defensa principal del Shia Saikai. Con ese grupo en mente. Midoriya asiente, confirmando sus sospechas. El canciller parece haberse dado cuenta también. Los demás, claramente, tienen un grado de comprensión variable. Ese es el grupo de reserva del Frente Oriental, explica Midoriya. Son principalmente los pretorianos que Rabbit y su grupo no arrestaron, generalmente porque estiraron la pata antes y ya habían sido evacuados cuando ocurrió. Si atacamos con la suficiente fuerza en el lado oeste, existe la posibilidad de que los redesplieguen allí. Lo que significa que Carnage, Volcano y otros villanos en la orilla oriental se quedarán sin su apoyo. Esa es la variante más optimista, comenta Aux. Pero lo veo posible, sobre todo si el lado oriental se mantiene firme en sus ataques guerrilleros, en lugar de un avance importante, durante algún tiempo. Intentaremos hacerlo, entonces asiente Izuku. Tenemos varios compañeros que deberían destacar en eso. Creo que usaremos a Singularity, Witch, Thorn, Poltergeist y Deaxo de nuestros miembros principales, Y. Sí, y por eso se considera mala idea permitir que los miembros de la organización salgan con sus subordinados. Porque enviar a Uraraka a una batalla, uff. Claro que, incluso siendo una heroína del rescate, quería estar allí. Tomaremos prestadas rápidamente a varias personas con habilidades relevantes de nuestras otras ramas, continúa Midoriya. Principalmente porque Overhaul no sospecha que podamos movilizar a las demás ramas a tiempo, o cometió otro grave error al planificar esa operación. Eso hace que algunos sonrían frente a él. Sí. ¿Blackwing? Pregunta, y Tokoyami le devuelve una mirada interrogativa. Lo odio, pero en teoría sigues siendo menor de edad, aunque ya casi cumplas 18. También les prometimos a tus padres que no participarás en mucha acción, y, bueno, a diferencia de Shizuoka, no creo que puedas ocultárselo. Está bien, responde Blackwing encogiéndose de hombros. Confío en nuestra fuerza, y aunque me digan que me limite a ser superhéroe, volveré contigo cuando sea mayor de edad. Encontrar tu lugar en la vida a veces hace que las personas se rebelen. De acuerdo, suspira Izuku. Tu objetivo principal será Junker, uno de los nuevos villanos de Overhaul, provisionalmente de rango A. Parece ser el eje de las defensas occidentales. Si excluyes a Davi, y si lo eliminas con la suficiente rapidez, Chisaki casi seguro entrará en pánico y volverá a desplegar sus reservas.
En cuanto al don de Junker, más tarde. Eso no es lo que esperaba de la descripción de mi gorilla, Fumi. Anuncia Shadow en voz alta en su mente. Esto va a ser divertidísimo. Sí. Escuchar que el enemigo puede manipular metal, ya sea solo el oxidado o solo por estética, no lo preparó para un mecha chatarra de 12 metros con una cantidad extraordinaria de púas tan oxidadas que con solo mirarlas casi le daba tétanos a Fumikage Tokoyami. Con una estética ligeramente diferente, Tokoyami podría imaginarse luchando contra un mecha orco de Warhammer 40k. Sinceramente, si entrecerrabas los ojos, parecía un defleado, un Killakan desarmado y más humanoide. Furumi, concéntrate un poco. Grita Shadow. Bien. Esa cosa ya estaba demostrando ser casi inmune a los disparos. Eclipse estaba demasiado ocupado luchando contra un potenciador de fuerza que se movía demasiado rápido para que el QSS pudiera atacarlo con algo que fuera un arma antitanque dedicada, nada menos funcionaba, y la mayoría del QSS estaba ocupado aplicando fuego de supresión a los pocos villanos restantes que claramente estaban comenzando a arrepentirse de sus elecciones de vida. Junker era un fastidio, aunque lento. Nagant ya había intentado dispararle con el palillo, pero de alguna manera sobrevivió. El metal roto recuperó su forma original. Un fastidio, como ya se dijo. Tendrían que dispararle al mismísimo Junker en lugar de a su armadura, pero ese tipo era un chaval de 17 años que tomó malas decisiones y probablemente seguía pensando que el complejo de la montaña Gunga estaba dirigido por el gobierno, que solo vino a arrestarlos de nuevo, junto con sus lacayos metahumanos. También fue lo suficientemente lento como para no justificar un envío inmediato, porque, sí, era intimidante pero no tan peligroso. Espera, Tokoyami tiene una idea. Eclipse. Grita. Oye un gruñido de reconocimiento. El villano atraviesa otro de sus escudos, antes de esquivarlo detrás del edificio antes de que los oficiales de la SQS puedan dispararle. Voy a necesitar un combo de movimientos 1 y 3 en un momento. Espera, estás. Mira a Junker, que se acerca lentamente. Oh, está bien, vete a la mierda. Grita cuando el villano le lanza un coche pequeño. Eclipse lo parte por la mitad en pleno vuelo con sus superficies, y dos mitades del coche aterrizan a ambos lados de ella. Dime cuándo. Bien. Tokoyami tiene un plan. Pero aún necesita recopilar información rápidamente. Por suerte, el soldado del Aksu más cercano tiene una mira termoscópica y puede decirle dónde se encuentra exactamente Junker. Un momento después, Tokoyami salta a la superficie de Eclipse, quien lo lanza contra el imponente villano. Sí. Agarra la superficie que usaba para propulsarse por ambos lados con su don. Luego, la retira de debajo de él, con la velocidad inicial aún impulsándolo hacia el villano, antes de usar la superficie como una sierra circular. El mecha de Junker es cortado a la mitad justo por encima del villano, la parte cortada sale volando hacia atrás, lejos del mecha de Junker, cuando Tokoyami impacta contra ella, y Shadow absorbe la mayor parte del impacto en su lugar. ¿Qué? Junker mira hacia arriba, completamente sorprendido, su mecha cortado casi por la mitad y una figura negra amenazante se eleva sobre él. Nos lo agradecerás más tarde, anuncia Tokoyami. Sombra envuelve al villano, lo saca de su mecha y lo estrangula hasta dejarlo inconsciente segundos después. Mientras la epidemia de tétanos ambulante comienza a disminuir, Tokoyami salta, aterrizando en el suelo y alcanzando las posiciones de QSS en unos pocos saltos rápidos. Junker caído. Anuncia, y el villano inconsciente cae de su sombra. El soldado de la SQS más cercano resopla con fuerza. Eclipse, yo me encargo. Genial, ese tipo me está sacando de quicio. Grita Eclipse antes de irse. Un momento después, Tokoyami golpea al villano potenciador de fuerza contra la pared, pero está claro que la pelea no terminará tan rápido. En otro lugar, los padres de alguien están divididos entre el orgullo y el horror por lo que acaban de ver. Overhaul todavía transmite la grabación del dron de la pelea en la orilla oeste. Junker derribado. Anuncia uno de sus hombres. Valiant mantiene el terreno, pero uno de los héroes se ha desprendido. Parece que se dirige hacia aquí. ¿Por qué carajo Valiant eligió un nombre de villano tan similar a Defiant? Sí, enoja a Overhaul, es algo que no entiende. Parece que lo único intimidante de Junker, dice Overhaul secamente, es su tamaño. Por fuera, está tranquilo. Por dentro, no le va muy bien, y eso lo enfurece muchísimo.
Muy bien, Overhaul, piensa. El ataque en el lado este no parece tener mucho que ofrecer. Algunos de esos perros de ataque infernales, eliminados rápidamente, Singularity de vuelta con sus travesuras de tiro al blanco saltando por los tejados, algunas plantas, ¿qué te dice eso? No Defiant. Verlo le habría dicho a Overhaul de inmediato dónde estaba el foco enemigo. Mi gorilla siempre se dirigía hacia donde se desarrollaba la lucha más feroz. ¿Oeste-oeste? ¿Cuál era una finta, cuál no? ¿Y si ninguno de los dos fuera una finta? Si no refuerza el oeste, Laxu avanzará por lo que queda. Tampoco sabe a dónde se dirigía la superheroína no identificada. Partió hacia él, pero luego perdió a los drones, y. Bien podría haber sido otra finta. Lo primero que hay que hacer es reforzar el lado que falla. No lo dice abiertamente. Siguen en directo. Pero saca su teléfono y escribe el mensaje. Aparece en una de las computadoras portátiles de su centro de mando y se transmite de inmediato a su fuerza de reserva. Prepárense para ser transportados al oeste. Ese es el mensaje. El dictador lo recibe un momento después, de nuevo de una forma que impide que las cámaras lo capten. Kurohiri abre el portal un momento después, pero... no es como si Defiant supiera quién es reasignado a dónde, ¿verdad? Más temprano. Si confirmamos que las reservas fueron redistribuidas, entonces el lado este pondrá todo su esfuerzo, anuncia Defiant. En un momento veremos qué hacemos si esto no sucede. Por ahora, seguiremos con el plan principal. Pone el dedo en el centro de los tres grupos que componen la línea defensiva oriental. Aquí está Carnage, anuncia Midoriya. Creemos que cuenta con el apoyo de varios villanos menores y matones yakuza. El hecho de que Overhaul técnicamente rompiera su propio acuerdo de solo pretorianos y villanos de mi lado no sorprende en absoluto a nadie. Paladín, creo que te toca la revancha. Maravilloso, asiente Paladín. Pero aunque no creo en el ojo por ojo, ni en razones religiosas ni nada de eso, tengo la sensación de que alguien merece una oportunidad con Imasuji más que yo. Conejo mira a Izuku con una intensidad a la que no está acostumbrado. Y él tendrá una oportunidad. Mi gorilla ni siquiera intenta contradecir a su hermano menor. Enseguida explicaremos los detalles del plan. Por ahora, tengan en cuenta que ignoraremos a los dos grupos restantes. Grupo sonaba grande. Eran unas 4 o 5 personas, y el grupo de Imasuji era más grande gracias a la incorporación de algunos matones armados. Estos podrían o no haber sido potenciados por la peculiaridad de Overhaul. El norteño está liderado por Volcán, continúa Midoriya. Su don es poderoso, pero requiere un largo tiempo de preparación para cada golpe. Esto lo deja vulnerable al acoso de un enemigo mucho más ágil. Cuando Paladín intervenga, redirigiremos a los escaramuzadores del grupo de Carnage a Volcán para mantenerlo ocupado. No se supone que se le pelee abiertamente. Al menos, no ahora. El grupo del sur puede ser ignorado en su mayoría. Continúa Midoriya, señalando otro punto en el mapa. Su rango S, nigromante, tiene una peculiaridad que le permite producir un gas que transforma a quienes lo inhalan en algo parecido a un zombie. Aizawa suspira dolorosamente en el fondo. No es la primera vez que lo oye, pero incluso después de la montaña Gunga, sigue sonando como una tontería. Overhaul probablemente espera pillarnos desprevenidos, ya que se supone que ya no tiene a nadie con peculiaridades de gas entre sus lacayos, pero mala suerte. Por si acaso, todos, lleven puestas las máscaras de gas y pónganlas cuando escuchen una advertencia. El personal de la agencia de héroes por ahora, en su mayoría de la policía se encargaría de eso. Porque Midoriya seguramente estaría demasiado ocupado. Por eso estaban repasando el plan ahora mismo. El grupo principal tiene a Carnage asistido por Impaler, otro nuevo rango S, continúa Midoriya. Su don le permite manipular y extender sus dientes. Sí, suena muy débil, pero no lo vimos en acción y Overhaul claramente lo trata como aún igual a sus otros rangos S, así que jugamos en consecuencia. Hablando claro, Aux levanta la mano. ¿Qué hay de Carmilla? Hará todo lo posible por desaparecer discretamente antes de que la unidad pretoriana nos enfrente al combate, responde Midoriya. Se les notificará si lo logra. Si no, lo intentará al comenzar la pelea. Sé que es pedir demasiado, pero... sí, no dar el primer golpe suena a fastidio cuando se lucha contra los profesionales, suspira Aux. Pero si hay un aliado entre ellos, no hay otra opción. Actuaremos en consecuencia.
Además, no tenían a los justicieros y héroes clandestinos dedicando tanto tiempo y trabajo a reemplazar a uno de los guardaespaldas de Chisaki con Carmilla solo para que esto sucediera. Incluso logró burlar las pruebas periódicas de lealtad del Inquisidor. Lo probaron con el control mental de Shinzou. Entrar en modo de inmersión total con el personaje suplantado le permitió responder incluso a las preguntas impuestas por su don como si fueran ellos. Más tarde. Aux y el resto del QSS, no, él se negó a quedarse atrás, se sienten muy aliviados al saber que Carmilla logró desaparecer de las fuerzas enemigas. Sobre todo porque las cosas no pintaban muy bien. Se perdieron un discreto intercambio de señales. Blackwing desvió a Valiant hacia un lado, antes de saltar directamente al centro del escuadrón pretoriano. Eso es lo que pasa cuando uno de ustedes es un traidor y les dijiste que vigilaran el flanco. Salta hacia atrás casi inmediatamente, pero el caos que causó, él y, bueno, las detonaciones de granadas aturdidoras que se suponía que lo ahuyentarían, cambió por completo la dinámica en el campo de batalla. Aux agrega mentalmente a Blackwing a la lista de metahumanos con los que le encanta trabajar, hasta ahora son Earworm y Haki Defiant, pero para ser honestos, todos son bastante geniales, y aprieta el gatillo nuevamente. Más temprano. El verdadero problema en el puente será lidiar con Foresight, anuncia Midoriya. Mientras esté allí, todos nuestros ataques se predecirán correctamente, con 15 segundos para responder. Un fastidio, admite Aux. Este podría ser uno de los poderes más absurdos que haya oído hablar y le encantaría tenerlo de su lado. Por desgracia, ¿alguna idea de cómo hacerlo? Le pregunta a su experto en don. Tuve una corazonada, una que Carmilla confirmó, responde Midoriya. Ve lo que sucede en los próximos 15 segundos, sí, pero no lo que verá en los próximos 15 segundos. Su punto de vista sigue siendo el mismo. Así que, en teoría, si lo noqueas mientras todos miran en otra dirección para que no vea las reacciones de sorpresa de la gente al ser noqueado, su don puede anularse por completo. Sobre todo porque no creo que pueda verse a sí mismo en su visión futura, ya que con un punto de vista anclado, simplemente mover la cabeza un poco hacia adelante haría que su propia cabeza limitara su visión. Defiant da miedo. Y creo que conozco a la persona más indicada para esto, concluye Izuku. Lo demás es simplemente una buena distracción. Más tarde. Jefe, dice uno de los miembros de su personal. Ya veo. Interrumpe Overhaul. La heroína que cabalga sobre la superficie circular está allí, flotando amenazadoramente a lo lejos. Su superficie ahora es más grande. A su lado hay otra figura. Defiant. Debe haberse acercado desde el noroeste o suroeste y haberse encontrado con ella en el camino. Parece que el enfrentamiento ocurrirá antes de lo que Overhaul esperaba. Sobre todo porque Defiant despega y vuela hacia el puente, con el otro héroe dando vueltas a su alrededor. Qué amable de tu parte venir, Defiant, grita Overhaul. ¿Tantas ganas de unirte a tu madre? Qué amable de tu parte no haber escapado ya, responde Defiant con sequedad, flotando sobre el puente a unos 30 metros de Overhaul. Sabe que acercarse provocaría una pelea. Su traje tiene un amplificador de voz para hacerse audible. ¿Tantas ganas de unirte a Arikurono? Ese bastardo realmente quiere morir. Muy bien, te lo concedo, replica Overhaul. No puedo creer que seas tan listo como para bromear así que, ¿quién te enseñó todo eso? ¿Mera? ¿Tornado? Un golpe extremadamente bajo, responde Defiant. Overhaul considera atacar ahora, pero, probablemente reaccionará a tiempo para la trampa. Tiene que esperar a que Midoriya ataque. Aún no es tan baja como la esperanza de vida promedio de tus matones. Alguien quiere rendirse. Te facilitará las cosas. Ja, como sí, replica Overhaul en voz alta. En ese momento, oye un fuerte ruido detrás de él y su mirada se dirige a... Solo ve a una chica de rasgos extraños, vestida con un traje verdoso, saltando del puente, con Foresight inconsciente jalada tras ella con lo que parece ser su lengua. Es la misma mujer que ayudó a Defiant a arrestar a Jetstream en el distrito Marukane. Overhaul toca el suelo. Su intento de empalar a la chica con su don se ve truncado. Apenas tiene tiempo de redirigir su don y empalar el coche que Midoriya le lanzó. La chica aterriza en la superficie flotante de uno de los otros superhéroes y sale volando. Si Overhaul lo vio correctamente, ella le hizo una seña obscena mientras se iba volando.
Antes estaba furioso, ahora está furioso. Alguien lo traicionó. Esa era la única explicación de que Midoriya identificara el don de Foresight y lo dejara inconsciente tan rápida y completamente. Sigues siendo un problema para mí, Defiant anuncia Overhaul. Creo que es hora de deshacerme de ti. A Midoriya no parece importarle mucho. Claro que, quién sabe qué pasa bajo su máscara. Mensaje para Carnage. Lo quiero aquí, ahora mismo. No lo encontramos. Grita uno de sus empleados. Estaba luchando contra Paladín y lo repelía, y luego simplemente desapareció. ¿Qué? No creo, dice Defiant con algo parecido al deleite en la voz que Carnage venga, Overhaul. No lo estás haciendo muy bien, Paladín. Grita Carnage, lanzando otro puñetazo que envía a Yoshihiro Maki al menos 20 metros atrás. Debo haber mejorado mucho para poder lanzarte tanto. Mejoró, sí. Pero no tanto como él cree. El canciller le envía un mensaje diciendo que Deatsu derribó los drones cercanos y que entraron en el rango de interferencia de la JSDF. Claro que lo hicieron de forma que solo se bloquearan las comunicaciones de los villanos. El mundo no vería lo que pasó aquí. Y, bueno, ya casi están en posición. De hecho, al diablo con eso, ya están en posición. Había una razón por la que Paladín se mantenía firme en lugar de seguir siendo azotado. Maki carga hacia adelante. Es un forcejeo breve, pero un momento después sujeta los enormes brazos de Carnage bajo los suyos. Entonces le da un cabezazo al supervillano, tan fuerte que le rompe la nariz. ¡Ja! Grita Carnage. Me hace cosquillas. Su sonrisa maniática se congela al darse cuenta de que le cuesta soltarse. Porque Paladín de repente era más fuerte que antes. Se liberaría en unos segundos, seguro. Pero, sería demasiado tarde. Eso es para Kendo y Tetsu. Paladín transmite el mensaje, tal como le pidió Conejo. Carnage abrió los ojos de par en par, intentando retroceder, dándose cuenta de que había caído en una trampa, pero, no era Paladín quien era la trampa. Un segundo después, una cuchilla lateral decapita a Carnage, salpicando un torrente de sangre a su alrededor. Edge prácticamente se estrella contra un edificio al otro lado de la calle. Su salto, con la mejora poderosa de Conejo, fue demasiado entusiasta. La perspectiva de volver a luchar contra Paladín hizo que Carnage corriera demasiado lejos, pues sus compañeros no pudieron seguirlo con la suficiente rapidez. Shizuoka de nuevo, solo que esta vez no había pistoleros que hicieran fracasar el ataque de Edge. Joder, sí. Edge se levanta, levantando su espada. Parece haberse roto la nariz y probablemente perdido al menos un diente, pero eso no la detiene en lo más mínimo. Toma eso, maldito impresionante. Paladín suspira y deja caer el cadáver al suelo. Defiant probablemente terminará atribuyéndole la muerte, porque Paladín fue apaleado frente a las cámaras mientras la muerte ocurría fuera de pantalla. Necesita popularidad, etc., y Edge se inclina por las hazañas clandestinas. Por otra parte, si arresta a Impaler, no se sentirá tan mal por ello, ¿verdad? Transportanos, anuncia Overhaul secamente. Midoriya sigue allí, flotando en la distancia. La chica de la lengua llega a la orilla del río. Su retirada del combate ha sido exitosa. No funciona. Grita el dictador, con la frente empapada de sudor. El miedo a más castigos seguía presente. No sé por qué, el don de Kurohiri dejó de funcionar. Overhaul mira a Defiant. Ah, con que por eso no atacaba. Chisaki se metió en una emboscada. Dictator también era inútil, porque si el enemigo sabía de Foresight, también sabía de él. Así que nadie respondería a sus preguntas. Solo le quedaba una opción. Tenía que matar a Defiant y escapar a pie, antes de que sus líneas defensivas al oeste y al este se derrumbaran. Por suerte, estaba preparado. Todos, fuera del puente. Anuncia Overhaul. Llévense las computadoras. Quiero que el mundo vea esta pelea. Tiene una disputa que resolver de una vez por todas. El hecho de estar acorralado y sin otra opción le importa poco ahora mismo. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 87 y 88, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.